Hola, mi nombre es Daniel Vecchiola y esta es una presentación sobre mi experiencia en España. Hice mi proyecto en la Universidad de Carlos III, en el laboratorio de química. Mi proyecto tiene que ver con la síntesis de los polímeros y tengo dos objetivos. Uno es mejorar mis habilidades como químico en el extranjero y el otro es participar en el proceso de síntesis, el proceso químico en un laboratorio. Para entender mi investigación es importante saber qué son los polímeros. Y para saber eso, es importante saber qué es un monómero. Básicamente, un monómero es una molécula. Y cuando hay muchos monómeros en una unión, es un polímero. Por ejemplo, un monómero sería la estructura aquí y la N significa que hay muchos. Para mi investigación utilicé 5 compuestos. 3 compuestos diferentes para hacer las reacciones. Y estas son las estructuras de los monómeros, de las 3 que están aquí. Y también utilicé un alcohol y un catalizador. El alcohol se llama 3-metil-1,5-pentanodiol y el catalizador se llama isopropóxido de titanio. Hay 2 etapas importantes para el proceso de polímeros: la transesterificación y la policondensación. La transesterificación es una etapa que forma un prepolímero y para hacer eso tiene el compuesto y también un alcohol y la reacción forma un cambio de estos grupos aquí y después hay una reacción entre los prepolímeros de esta transesterificación y esta etapa se llama policondensación. Las técnicas que utilicé incluyen destilación y evaporación. Ambas técnicas son para separar las sustancias. Y esto es la destilación. Utilizo una matraz, un vaso y un condensador. Y para la evaporación es al vacío. Hice 4 síntesis en mi investigación, 2 de homopolímeros y 2 de oligómeros. Los homopolímeros son polímeros donde todos los monómeros son iguales. Y los oligómeros es una etapa antes de formar el polímero. Y hice bibenzoato, furano y maleato. Hay 2 técnicas de caracterización importantes porque en este proyecto también es importante saber cómo caracterizarlos y saber lo que tienen. Los 2 son resonancia magnética nuclear
y calorimetría. Y esto es RMN y DSC. RMN es para caracterizar las estructuras y calorimetría es una caracterización térmica. ¿Por qué este proyecto es una parte de un gran proyecto? No tengo los resultados, pero lo que este proyecto se trata es preparar, caracterizar y evaluar los polímeros. Y hacer esto logré aprender el proceso de sintetizar los polímeros en un entorno laboratorio. Y este es el final de la sección sobre la investigación. Esta es la parte sobre la cultura y la adquisición de la lengua. Quiero empezar por hablar sobre la arquitectura, porque cuando llegué a Madrid, la arquitectura era la primera cosa que vi. Y es muy diferente que la arquitectura en los Estados Unidos. Y Madrid es la capital de España y también es la ciudad más grande. Así que Madrid tiene un poco de todas las regiones de España. Y puede ver la mezcla de culturas en la arquitectura. Y las culturas que han impactado la arquitectura incluyen el cristianismo, los judíos y los musulmanes. Y hay muchas épocas de Madrid y pueden ver esto de la arquitectura. También en la cultura es importante saber de la comida, porque la comida de España es muy importante. Aquí tengo una foto de una tortilla de patatas. La tortilla es hecha de patatas y huevos. Y otra comida muy importante es el jamón, como pueden ver aquí. Además hay el tinto de verano, una bebida de vino y gaseosa. Otra cosa muy importante en Madrid es el fútbol. Tengo una foto aquí de Real Madrid, el equipo más importante en Madrid. Y también otra cosa que he notado es que hay muchas protestas en la ciudad y específicamente protestas del toreo, porque el toreo es muy violento. Hay muchas palabras en España que nunca había escuchado en Estados Unidos. Por ejemplo, mazo. La palabra mazo significa mucho. La palabra mola es algo que gusta. Por ejemplo, en Madrid es común decir me mola mazo para decir algo que me gusta mucho. Y otra palabra, chulo. Si veo algo que es bueno, puedo decir qué chulo. La arquitectura, qué chulo. Y leche tiene muchísimos significados en Madrid. Por ejemplo, si digo soy la leche, es como decir que soy lo máximo. Y para referirse a los amigos, se usa la palabra tío mucho,
¿Qué pasa, tío? Por ejemplo. Y para hablar sobre el dinero, las palabras pavos y pasta, como pueden ver en las fotos, son comunes. Pavos es como una cantidad de dinero. Por ejemplo, ¿cuántos pavos cuesta? Y pasta es un término general para referir al dinero. Tienes la pasta. Y la palabra más común es vale. Puede significar está bien o que vale. La pronunciación es un poco diferente en España que en Latinoamérica. Por ejemplo, como pueden ver en este mapa, en Madrid habla con distinción, y distinción es cuando hay distinción entre la pronunciación de las zetas y las s. No, los Cs y las S. Por ejemplo, para decir eso, en vez de decir distinción, dicen distinción. Y este sonido de ción es la fricativa dental sorda. Otra cosa común es el leísmo. Y el leísmo es cuando dices le en vez de lo o la. Por ejemplo, en vez de decir lo conozco, se dice le conozco. También otra cosa de la pronunciación es el uso de la fricativa uvular sorda. Y eso se usa para la J y la G. Y es más fuerte, como J. Después de pasar mucho tiempo en España, me acostumbré a la forma de hablar, pero porque aprendí español aquí en los Estados Unidos, no hablo con todas las pronunciaciones de España. Pero ahora puedo entender mejor y no me cuesta entender cuando alguien de España habla con distinción, por ejemplo. En el laboratorio utilice un vocabulario más formal con palabras de ciencias. Por ejemplo, cómo decir los elementos y todo el equipo del laboratorio. Y también para hacer mi diario de laboratorio aprendí a escribir con la voz pasiva. Por ejemplo, decir se pesan las cantidades en vez de peso las cantidades. Y la cultura, como todo de España, es una cultura relajada. La universidad tiene un vocabulario similar a la universidad del laboratorio. Es más formal y más técnico. Utilicé un vocabulario técnico en mis clases, porque todo lo que estudio en las clases tiene que usar palabras que no son comunes, que son específicas para las ciencias y las matemáticas. Y también es una cultura muy relajada. En la vida personal, utilice muchas palabras distintas. Por ejemplo, en Madrid es muy importante el transporte público. Y es porque
Madrid es una ciudad muy grande y el sistema de transporte es muy bueno. Y también es importante saber los parques. Los parques son muy comunes para relajarse y hablar con los amigos. Y eso es un foro del parque más famoso de Madrid, que se llama El Retiro. Y viajar es otra cosa importante para saber de España. Esta es una foto de Segovia, una ciudad que se ubica muy cerca de Madrid, pero la cultura y la arquitectura es muy diferente. Y hacer el súper es una manera interesante de aprender el vocabulario, porque en todas las comidas hay palabras en español y la mayoría de las veces no hay inglés. Y no fue tan difícil acostumbrarme a la cultura de España, pero hay unas diferencias. Por ejemplo, la vida universitaria no me gustó tanto como la vida aquí en los Estados Unidos, porque no es tan grande. Y, por ejemplo, no hay deportes y cosas que hacer excepto ir a las clases y cosas para estudiar. Y algo que me gustó mucho es el jamón, y yo creo que Estados Unidos necesita tener más jamón. No hay mucho jamón aquí. Y adapté al transporte y hacer el súper no fue tan diferente para mí. Quiero agradecer a mucha gente, por ejemplo, toda la Universidad Carlos III de Madrid, específicamente Verónica y Cristina del laboratorio. También IGP y Profe Tiki y Profe Serpas y mi familia y más personas, referencias. Y este es el final de mi presentación.